Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 22 de marzo del 2022. Hoy vamos a hablar del expresidente de la nación española, quien fuera José Luis Rodríguez Zapatero, masón también. A día de hoy pertenece al Consejo de Estado y aparece en el expediente Royuela. Su primera aparición es a finales del 2006, cuando ayuda a Mena en la querella a cerrarla. Se intuye una red masónica, un contacto por redes masónicas. Le ayuda en una querella que no interesa a Zapatero porque hay asesinatos del PSOE, él lo sabe, y si cae Mena, el efecto dominó, como bien dice, hará caer al PSOE y no será bueno. Así que Mena le dice quid pro quo y usted me ayuda y todos quedamos contentos, porque esto no es bueno ni para usted ni para mí. Con el tiempo, al parecer, la vida les juntó y se vieron en otras batallas, ¿no? Una organización donde Mena parece ser el líder del aparato financiero criminal, una organización donde pertenece la narcoministra Margarita Robles, un magistrado del Constitucional, creo, Cándido Conde Pumpido. Aparecen exministros, Fernández Bermejo, aparecen exfiscales y magistrados. Aparece un lobby financiero que viene de Estados Unidos, vinculado a la masonería, a una logia de Florida, Miami. Hablan de planes mundiales. Se supone que hay una organización y hay un brazo político también. Sabemos que Margarita Robles recibe una llamada anónima, por así decirlo, pero sabe con quién va a hablar. Debe destruir después la tarjeta telefónica, le pondrán las condiciones. Habla con un tercero, que Mena no dice quién es en la nota manuscrita, pero le propone ser ministra a cambio de unas condiciones. Hemos visto a la narcoministra espiar a todo el Departamento de la Defensa, a magistrados, a militares, utilizar al CNI. Hemos visto ya asesinatos ordenados desde el CNI, como sería el asesinato del policía Juan Manuel García Peña, o como sería el del sicario marsellés Pierre-Antoine Rose. Hemos visto que Mena entra en la desesperación, no aguanta los vídeos, le hacen daño y se le ocurre, pero tiene que contar con el permiso del jefe superior, que es Zapatero, aunque sea él el jefe del brazo criminal y financiero. Le pide a Zapatero, le sugiere la idea de que, como los Royuela mantienen una querella en el 33 con Arimain, con el doctor, asesinar a ese doctor y dejar pruebas en contra de los Royuela sería una opción para encarcelarnos y acabar con esta tortura. Zapatero lo contiene, él insiste con el juez, entonces prueba con el juez a ver si es posible asesinar al juez. Zapatero se da cuenta que no, este hombre ya no le funciona bien la cabeza, tiene un problema, contacta con Florida, con la logia, con un lobby mayor que ellos, comunica el problema a un tal Patrick McDowell, le dice que el fiscal paranoico con los vídeos no descansa, que han de hacer algo, que pretende hacer unos asesinatos para cargarlos contra la familia Royuela. Han de tomar una decisión con Mena. En ese panorama vamos a rescatar una información. Creo que se verá ahora en pantalla. La tengo aquí. No quiere. Ahora sí. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el titular. Zapatero ordena a Mena que haga que la Fiscalía colombiana ponga en libertad a Ashimos. Zapatero ya no es presidente, Mena ya no es fiscal, pero los contactos existen.
Y en tanto que existe, Mena sabe cómo liberar a un tal Asimov. Vamos a leer la nota. Carta nota del exfiscal José María Mena al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, tal como me ha pedido, le comunico que he movido todos los contactos necesarios para que la Fiscalía colombiana haga lo procedente para que Asimov quede en libertad. Le mantendré informado. ¿Quién es Asimov? Que deben liberarlo de una cárcel colombiana a través de contactos de exfiscales, expresidentes, personas con poder. Dice que le mantendrá informado el fiscal, pero entonces es cuando a uno le entra la duda o la curiosidad y dice, ¿quién será Asimov? ¿No? Entonces uno pues pone en internet Asimov y en el buscador mismo nos sale lo que os voy a poner en pantalla. Ya está en pantalla, ¿no? Bien, hay un primer entrada que dice Asimov, así es el mayor proxeneta de Colombia. Territorio negro, Asimov, el demonio de Taganga. Esta noticia es del 28 de mayo de 2019, ¿no? Y el 18 de julio de 2019, Asimov, el demonio de Taganga, lleva 3 semanas, ¿no? En libertad. Vamos a entrar en una entrada, Territorio negro, Asimov, el demonio de Taganga. Se está viendo, yo os lo voy a leer. Territorio negro. Asimov, el demonio de Taganga. ¿Se imaginan paquetes turísticos que incluyan estancias en un hotel enclavado en una idílica playa del Caribe, fiestas con droga a demanda, música electrónica y prostitutas menores de edad? Pues hubo quien lo hizo posible. Se trata de un hombre de nacionalidad israelí, Asimov, conocido como el demonio de Taganga, que ha sido detenido hace unos días en Portugal, gracias a la colaboración entre la policía de aquel país, la colombiana y la Guardia Civil española. En Territorio Negro hablamos de ese proxeneta, considerado uno de los más peligrosos del mundo, y de su paso por España, donde la Guardia Civil siguió su rastro, haciendo posible su detención en Portugal. Una detención que abrió todos los informativos de Colombia, el país que reclamaba a este traficante de seres humanos. Pero Zapatero le pide a Mena que lo libere, hemos leído. Que no entendemos nada si fueran políticos, si fueran fiscales o traficantes de droga, entenderíamos enmarcado en ese narcoterrorismo, pero ahora aparecen proxenetas, fiestas con droga. Vamos a empezar por situar al protagonista de esta historia, un delincuente llamado Asimov. ¿Quién es? Asimov nació hace 45 años en Kiryat Ata, un pueblo situado en Tierra Santa, cerca de Nazaret. Como todos los ciudadanos israelíes, cumplió el servicio militar obligatorio de casi 3 años y muy poco después comenzó a recorrer el mundo y a delinquir. Su primera parada fue Tokio. Allí, según la prensa israelí, montó una red de venta ambulante que pronto transformó en una red de tráfico de drogas, algo que le trajo problemas con la mafia japonesa, la todopoderosa Yakuza. Moss tuvo que salir precipitadamente del país y se instaló en Europa. Holanda fue su destino. Allí se camufló entre la numerosa colonia judía del país. En aquellos primeros años del siglo XXI, los delincuentes israelíes comenzaron a tener mucha importancia dentro del mapamundi del crimen internacional, especialmente en el tráfico de éxtasis, una droga que vivió una época dorada en esos años. Moss se acogió con un grupo criminal israelí establecido en Holanda, la capital mundial del MDMA, donde estaban en aquel momento casi todos los laboratorios del mundo. Desde allí distribuían cargamentos de éxtasis a varios países, sobre todo el Lejano Oriente. En 2003, las policías de España, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Tailandia, India y Brasil colaboraron con la policía israelí de Israel y la Interpol para desmantelar esta banda, ya liderada por Moss.
Y ese fue el primer encontronazo de Moss con la policía, su primera detención. Moss fue detenido en Holanda, en una época en la que también viajaba con frecuencia a España. Otros de sus negocios, hasta un total de 14, cayeron en esa operación llamada Los Tres Mosqueteros, en Nueva Zelanda, Brasil, Perú y Austria. Ya en aquel momento Moss era un tipo con capacidad de liderazgo y con bastante ingenio. Las reuniones en las que se distribuían las rutas de las drogas con las que traficaban tenían lugar en Tailandia, un país en el que se sentía impune y en el que, naturalmente, no tocaba la droga, habida cuenta de la dureza con la que es castigado allí el narcotráfico. La investigación de la policía israelí permitió conocer que la banda de Moss también empleaba ciudadanos de aquel país para introducir en Europa cocaína procedente de Perú. Pasó algo menos de 5 años entre rejas y decidió que era el momento de cambiar de aires. Varias policías europeas, entre ellas la española, tenían a Ashi en sus radares y la presión hacia los traficantes israelíes creció porque comenzaron a enviar drogas de síntesis a Estados Unidos y la DEA apretó a sus aliados. España, por ejemplo, detuvo a uno de los principales narcos israelíes, Oded Tuito, que se había instalado en la Costa del Sol. La presión hizo que Ashi cruzase el Atlántico y en el año 2009 llegó a Colombia, procedente de Brasil, y no eligió mal lugar para recalar. Se instaló en Taganga. Taganga es una población de apenas 3.000 habitantes, situado junto a Santa Marta, la capital del Caribe colombiano, al borde del Parque Natural Nacional de Tayrona, uno de los lugares más bellos de Colombia que tradicionalmente ha estado dedicado a la pesca y al buceo. Así Moss llegó a Taganga y pronto descubrió que el sitio estaba lleno de posibilidades para el turismo. Compró una propiedad en la misma playa y construyó un hotel de 3 plantas, al que llamó Casa Benjamín, y se convirtió en operador turístico. Buscaba su clientela entre los israelíes que, recién acabado el servicio militar, buscaban unas vacaciones en las que no faltase de nada. Muy pronto, ya en el año 2010 y 2011, se empezó a hablar en Colombia de Casa Benjamín como un lugar bastante especial. Al hotel solo podían acceder chicas universitarias y menores de edad, todas ellas colombianas y turistas israelíes. Moss se dotó de una especie de guardia pretoriana, formada por unos pocos leales colombianos y por israelíes, procedentes de las Fuerzas Armadas y, naturalmente, armados hasta los dientes. Casa Benjamín tuvo un efecto llamada y a Taganga comenzaron a llegar emigrantes israelíes que montaron pequeños negocios, bares, restaurantes, pequeños hostales, hasta el punto de que Taganga empezó a ser conocida como la Pequeña Israel. Taganga y Santa Bárbara, el núcleo al que pertenece, se vieron pronto desbordadas por la presencia de los israelíes. La policía colombiana era incapaz de controlar a los hombres de Moss, que se convirtió en una especie de reyezuelo con su pequeño gran ejército. Los empleados del capo recorrían las calles de Taganga a bordo de furgoneta, provisto de armas y munición de guerra, y controlaban no solo la entrada al Hotel Casa Benjamín, sino también, por ejemplo, la presencia de vendedores ambulantes que resultasen molestos para su clientela. Los responsables mundiales de Santa Marta pidieron incluso al gobierno colombiano el envío de tropas para tratar de controlar a Moss y los suyos, pero el israelí debía tener poderosas amistades que bloqueaban cualquier iniciativa contra él. De aquellos años le viene uno de sus alias, el Intocable. El Intocable porque su negocio seguía funcionando, pese a lo visible que era. Hasta Casa Benjamín llegaban de forma periódica mujeres muy jóvenes, muchas de ellas menores de edad, procedentes no solo de la zona de Santa Marta, sino de otros lugares de Colombia, como Antioquia y Bolívar. Entraban al hotel como parte de los paquetes turísticos que ofrecía Moss, que también incluían fiestas de música electrónica y consumo de drogas. De hecho, los agentes antidroga colombianos intentaron relacionar a Moss con un alijo de más de 300 kilos de coca hallado allí, pero el Intocable hizo valer su condición de intocable y siguió con su negocio, aunque los escándalos empezaron a ser demasiado aparatosos. Alguien se dio cuenta de lo que ocurría en ese paraíso rincón del Caribe colombiano, porque además Moss comenzó a crecer. Abrió sucursales de Casa Benjamín, réplicas de su negocio, en lugares donde era más difícil pasar inadvertido, como Cartagena y Medellín. Las autoridades colombianas comenzaron a intentar ponerle corto. Regularmente acudían al hotel de Taganga para realizar inspecciones en busca de alguna irregularidad que permitiese su cierre, pero Moss tenía siempre todas sus licencias en regla y pagaba religiosamente sus impuestos.
Esas visitas nunca se producían, claro está, cuando había menores siendo explotadas sexualmente, sino naturalmente en horarios más de oficina. Moss se había blindado, había sobornado a las personas adecuadas para poder seguir siendo impune, pero sus actividades eran tan descaradas que no podían pasar inadvertido, por mucho que corrompiese. La policía instaló en Taganga una pequeña comisaría, justo enfrente de Casa Benjamín, para tratar de intimidar a Moss y para controlar desde allí el acceso de las menores de edad que todo el mundo sabía que accedían a las fiestas organizadas por el israelí. Durante unos meses la cosa funcionó, pero Moss, un tipo al que no se le puede negar el talento para el mal, puso en marcha un plan B. Compró una casa en la parte de atrás del hotel donde se instaló y mandó excavar un túnel que comunicaba con el establecimiento. Por ese pasadizo entraban las menores y la droga que se consumía en Casa Benjamín. En 2016 las cosas empezaron a torcerse para Moss. El 15 de julio de ese año fue asesinado en Medellín el israelí Said Azran, un tipo con el que Moss había tenido algunas diferencias sobre la venta de algunas propiedades. La DIJÍN, policía colombiana, y la Fiscalía empezaron a recabar pruebas sobre la implicación del israelí en el crimen y sobre todos sus negocios. Se recogieron testimonios de una veintena de víctimas de explotación sexual, la mayoría de ellas niñas con graves problemas económicos o en situación de especial vulnerabilidad, que contaron con todo detalle cómo eran prostituidas por Moss y los suyos en fiestas que duraban varios días y en las que corría la droga a mansalva. Las mujeres recibían unos 70 euros a cambio de sus servicios y estaban obligadas a estar conectadas permanentemente a un grupo de WhatsApp llamado Purim, una festividad judía, mediante el que eran convocadas por los cabecillas de una red en cada ciudad. Esa investigación, sin embargo, no acabó con la detención de Moss en Colombia. Ha habido que esperar unos años. Pero las cosas se le fueron complicando. En Taganga su hotel era vigilado ya estrechamente, así que no tuvo mejor idea que trasladar una de sus narcofiestas a una playa privada, aunque a la vista de muchos vecinos. Durante un par de noches de enero del 2017, entre el 13 y el 14, los habitantes de Santa Marta vieron cómo se consumía alcohol y droga y muchas chicas menores eran tratadas como objetos sexuales por los turistas israelíes. La investigación sobre Moss estaba avanzada. Casa Benjamín en Taganga, Casa Medellín en la misma ciudad y Casa Golán en Cartagena estaban bajo el foco de la policía, cuando Moss acudió a una oficina en migración a hacer un trámite con su pasaporte. Pero las autoridades colombianas hicieron bien su trabajo. Se enteraron de esa cita. En julio de 2017 supieron que acudiría sin el pequeño ejército que habitualmente le acompañaba y le detuvieron para expulsarle del país, argumentando que era una amenaza para la seguridad nacional. Le deportaron a Tel Aviv en diciembre de 2017 y le prohibieron la entrada en Colombia durante 10 años. Paralelamente, las autoridades colombianas siguieron con la investigación sobre sus negocios turbios, que él negó en una entrevista concedida mientras esperaba su deportación. Moss era un hombre libre para circular por el mundo hasta diciembre de 2018. Fue deportado, como decíamos, a Tel Aviv, pero las autoridades israelíes le relacionaban con el tráfico de drogas y salió pronto de allí, en dirección a España. En diciembre de 2018, la policía colombiana llevó a cabo una gran operación contra lo que ellos llamaron el Clan Benjamín, en la que desarticularon la red de Moss y los suyos. Detuvieron a 5 personas, entre ellos un policía colombiano que pasaba información a los delincuentes. Intervinieron 12 inmuebles valorados en 16 millones de euros y libraron 11 órdenes internacionales de búsqueda y captura, entre ellas la del propio Moss. Sobre él pesaban los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito, inducción a la prostitución, proxenetismo con menor de edad, estímulo a la prostitución de menores, turismo sexual, lavado de activos y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Y con todos esos cargos elige España para esconderse. La policía colombiana tiene muy buenas relaciones con policía y guardia civil. Con estos últimos intercambia habitualmente información sobre fugitivos, así que el grupo de fugitivos de la UCO se puso manos a la obra para seguir la pista de Ashi en España. Hasta aquí se había trasladado con su mujer colombiana y sus hijos, un niño y una niña de corta edad. La Guardia Civil descubrió que hasta finales del 2018 Ashi residió en Ibiza con normalidad, con sus hijos escolarizados y con su verdadera identidad, pero que todo cambia cuando se entera de que se ha convertido en un fugitivo.
Abandona las 3 casas que tenía en Ibiza de manera precipitada, incluso dejando muchas cosas en ellas, como si fuese a regresar al día siguiente, y empieza a utilizar media docena de identidades falsas y a buscar refugio entre colonias de ciudadanos de su misma nacionalidad. La Guardia Civil, cuando se da cuenta de que ha huido de Ibiza, comprueba las salidas de la isla por barco y por avión y encuentra un vuelo en el que había viajado alguien con una identidad que correspondía a una de las de Ashi, que empiezan a seguir su rastro por Barcelona. Él y su mujer cambian de teléfono cada semana. Tenían a su disposición varios domicilios. Adopta medidas de seguridad en todos sus desplazamientos. La Guardia Civil llega a verle en una imagen de una videocámara, pero cuando quieren llegar a él se dan cuenta de que ha abandonado el país, en dirección a Portugal. Se escapa, pero los agentes de la UCO descubren, gracias a la vigilancia que tenían en torno a sus comunicaciones, que su destino es Portugal. Allí, en Oeiras, entre Cascais y Lisboa, fue detenido la semana pasada por la policía judiciaria junto a su mujer. Él negó ser Asimov, pero aún no le había dado tiempo a hacer lo que hacen muchos fugitivos, cambiarse sus huellas dactilares, gracias a las que pudo ser identificado plenamente. La noticia abrió los informativos de la mayoría de las televisiones colombianas, que también anunciaron el derribo de Casa Benjamín, el burdel que hizo millonario a Moss y ha acabado con él en la cárcel. Cuando le expulsaron de Colombia, ya lo avisó. Bien. Esto es una noticia de 2019, ¿no? Que hablan del demonio de Taganga, ¿no? Y aquí hablan ya de que lleva 3 semanas en libertad. Asimov, el demonio de Taganga, se está viendo. Ahora volveremos a Zapatero. Lleva 3 semanas en libertad, ¿vale? Dice que un juzgado de Lisboa lo dejará libre pese a las autoridades colombianas lo requieren por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, tal. Se había establecido en Taganga, ¿no? La libertad de Moss ocurrió ya hace algún tiempo, pero se vino a conocer hasta ahora por revelación de la prensa. El portal noticiario israelí Mako, bajo el título Fracaso en Portugal, Asimov fue liberado, señaló este miércoles que está en las calles desde hace una semana. Sin embargo, una fuente cercana al caso en Colombia, que pidió no ser identificado por no estar autorizada para tratar el caso ante la prensa, manifestó a semana que Asimov realmente recuperó su libertad hace 3 semanas. Una fuente no identificada de la Interpol dijo al medio extranjero que la policía colombiana no se molestó en enviar todas las pruebas del caso, mientras la corte lo atizaba. Así que Moss fue liberado. La evidencia fue débil y poco concluyente para que fuera posible establecer su responsabilidad. Una red sexual, el diablo de Taganga, el fin de la banda del israelí Asimov, el demonio de Taganga. Así funcionan las redes sexuales en Colombia, ¿no? Bueno, uno se queda sorprendido con este sujeto, ¿no? Este es un peligro social, no lo quieren ni en Colombia, ni en Israel, ni en Portugal, ni en ningún lado a este señor, ¿no? Si se dedica a prostituir a menores y a montar fiestas con droga y orgías, turismo sexual, traficar y el sexo es con menores, pues entonces eso no está bien, ¿no? Es ya un mundo ya fuera de la ética, de la normalidad, ¿no? Pero es así el mundo moderno, esto existe, hay fiestas, la gente quiere fiestas, ¿no? Y estas cosas están en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces aparece por ahí Zapatero, no sabemos por qué. Zapatero quiere liberar al monstruo de Taganga, ¿no? Presidente, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, tal como me ha pedido, le comunico que he movido todos los contactos necesarios para que la Fiscalía colombiana haga lo procedente para que Asimov quede en libertad. Se entiende que está en Portugal, vaya, pero la Fiscalía está reclamando Colombia, pero en el fondo todo el circo de Colombia, esa búsqueda colombiana se vendrá abajo porque Rodríguez Zapatero lo pide al fiscal Mena y el fiscal Mena mueve sus hilos y contactan con
la Fiscalía colombiana. Esta gente tiene contactos, estos señores son gente culta, gente que ha llegado lejos en puestos de la Administración de Justicia o de la política, es decir, no es la banda del moco, no es el torete, esto no es... bien, es otro tipo de maldad y de delincuencia, ¿no? Carta nota del exfiscal José María Mena al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, le comunico que el tema de Asimov se resolverá felizmente en los próximos días. Teniendo en cuenta que el cargo era de secuestro y posible asesinato, si lo de posible, porque ambos sabemos que de secuestro nada y que se le pedían 30 años de prisión, la negociación no ha sido nada fácil. Pero gracias a mis contactos con la gente de Cali, el asunto ha podido resolverse favorablemente para los intereses del grupo en el mínimo espacio de tiempo. Confío en que McDowell quede satisfecho. Contactan con Cali, se entienden, contactos de la Fiscalía de Cali, se resuelve el asunto, no se sabe qué se negocia ahí, vosotros sabéis esto, nosotros lo otro, tomad aquello, callad por esto, no diremos aquello, si hacéis esto, entonces nosotros, una negociación. Y entonces es así como que la noticia que hemos leído, en realidad Colombia ya tenía detenido a Asimov hubiese sido deportado a Colombia o hubiese sido al final juzgado, o en Portugal se le hubiese ajusticiado, pero Zapatero, porque se lo pide un tal McDowell, que intuimos que es de la logia de Florida, deben dejar libre a Asimov y la justicia colombiana se comerá un moco con esta película, venderá una noticia, tendrán que explicarlo así como lo hemos leído, para juristas, digamos, y la sociedad pues se queda con el monstruo de Taganga en libertad y una carta de Zapatero aquí, a ver si se puede pidiendo a Mena, al fiscal paranoico, que libere al monstruo de Taganga Asimov. Pero claro, ahora os pongo otra documentación, otra carta que ya vimos en su día, ¿no? Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, Madrid, presidente. Solo estas líneas para aconsejarle que cancele los depósitos del Banco Universal en Maracaibo. Los YouTube de los Royuela nos están haciendo mucho daño y usted fue presidente del gobierno. A la organización no le haría ninguna gracia ver cómo su nombre aparece en los vídeos. Siga mi consejo, por favor. Mena ya se lo dijo. Mena sabe, Zapatero quizá no entiende todavía la paranoia de Mena con los vídeos, ¿no? El daño que le está haciendo o el daño que puede llegar a causar o de dónde sale todo esto. Esto es más reciente, estas cartas. Las que hemos leído de Taganga no ha pasado nada, son del año 2019 y estas son del 2021, estas que os pongo ahora. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, me comunica Ruiz que su esposa Sonsoles aún mantiene vigentes en Venezuela los depósitos que abrió a nombre de su sociedad. Como hice hace pocos días con usted, también me dirijo a Belló, Margarita y otros miembros del grupo para cancelar todo cuanto tengan en bancos extranjeros y no haya sido denunciado todavía por YouTube. Pero yo como medida la consideré fundamental. Es usted quien manda. Le va advirtiendo, aquí ya es después del monstruo, lo del monstruo de Taganga es 2019, esto es 2021. Asimov ya está libre, ya lo han sacado, hemos visto otro capítulo. Dice José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, asunto, eliminación de Ofer Noam Eriksson. En relación con el asunto de referencia y como a continuación a mi anterior escrito, les remito los informes solicitados por Patrick McDowell de otros 3 lugartenientes de Asimov, Ore Aldoga, Oser Shiboni, Asham Ahag. ¿Vale? Hay un Noam Eriksson eliminado, Ofer Noam Eriksson ha sido eliminado, Asimov tiene lugares tenientes y se remiten unos informes. Noam
Erickson. Vamos a buscarlo en Wikipedia. Hemos visto a Asimov, el monstruo de Taganga, pederastía o prostitución de menores, redes, cocaína, droga de síntesis, turismo sexual, fiesta, viva la vida. Zapatero, la tierra no pertenece a nadie, solo al viento. Y ahora un asesinato que ya vimos en su día, pero que ahora enlazamos con el nuevo personaje, el monstruo de Taganga, y es Noam Erickson. Voy, mientras os dejo en pantalla esto, a buscar un momento. Noam tiene nombre de teléfono, ¿no? Erickson, Offer. La suerte oscura que pudo correr el israelí. Vamos a poner este mismo, ¿no? La suerte aparece. Bueno, haremos una cosa. Pondremos el Chrome, la búsqueda que he hecho sobre este sujeto. Este expediente ya lo vimos, pero ahora lo ubicamos con el monstruo de Taganga y el zapatero por medio, ¿no? La suerte oscura que pudo correr el israelí Ofer Noam Erickson. En pocos días se cumplirá un año de la desaparición de este extranjero en Cartagena. Las autoridades sospechan que pudo haber sido asesinado. Y aparece Casa Benjamín del amigo Osi Moss, ¿no? El monstruo de Taganga. Esto es el famoso Casa Benjamín, donde le instalan una comisaría delante, pero él monta la entrada por detrás. Amigos, parientes, colegas y conocidos de Ofer Noam Erickson pidieron a las autoridades que siguieran buscando a este israelí, quien el 10 del febrero próximo cumplirá un año de haber desaparecido en Cartagena. Un empresario de 43 años. El suceso fue informado al Ministerio de Relaciones Exteriores y el cónsul de Israel. Se puso en contacto con las autoridades locales para pedir celeridad en el proceso de búsqueda. Bueno, pues ya sabéis quién hay detrás y dónde está, y hablad con Zapatero. Desde aquí decirle al cónsul que hable con Zapatero. Él tiene problemas de corazón y la columna y tiene que tomar medicamentos, o de lo contrario su vida corre riesgo, dijo en su momento un colega del extranjero. Y dan una recompensa de 30 millones de dólares. Había recogido 30 millones de dólares que ofrecen como recompensa a quien diera información de su paradero. Bueno, pues ya nosotros no le pedimos el dinero, que se lo guarden, pero ya saben que está muerto, o sea, no lo sigan buscando porque está muerto, y que le pregunten a Zapatero, sería la persona más de mayor autoridad, ¿no? Hablan de la operación Vesta, bueno. Pues eso, un asesinato, buscan quién pudo haber matado a este israelí, ¿vale? Esto es una noticia de El Universal y podríamos... Aquí, pues, vamos a una de 2019, ¿no? Vamos a ver qué dice. Todo esto se está viendo. La mala suerte que pudo correr el israelí Ofer Noam Erickson. Bueno, viene a ser lo mismo. Él tiene problemas de corazón. Estamos leyendo lo mismo, ¿no? ¿Dónde está este señor? Pues lo ha matado el monstruo de Taganga, y Zapatero sabe algo porque pidió su liberación al fiscal Mena. No sé si nos podríamos entretener si aquí ponemos a Asi, juntamos a los dos, Moss, y a ver si sale algo, investigan. Vale, pues sí, pues encontramos algo que ya donde aparecen los dos en periódicos oficiales, ¿no? Voy a ponerlo, investigan a 6 israelíes, ¿no? El expediente Royuelas ha entrado en contacto con el mundo israelí. No, hemos vuelto a la misma... Dice, entre los investigados está Asimov, detenido en mayo pasado en Lisboa, Portugal, por ser sospechoso de liderar una red de proxenetas en Colombia, especialmente en el Caribe colombiano, donde su nombre
es reconocido en ciudades como Santa Marta y Cartagena, ¿no? Efectivamente, desaparece Ericsson, Noam Ericsson desaparece, dan dinero a quien diga su paradero o pueda dar pistas. En realidad está muerto, hay sospechas de que está muerto. En realidad la policía colombiana sabe que está muerto, pero claro, no lo pueden explicárselo, ¿no? Pero hemos visto, pues eso, está muerto. Y entonces cuando volvemos al MENA, ¿no? A las notas manuscritas que nos deja MENA, en una dice José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, asunto, eliminación de Ofer Noam Ericsson. Es decir, es aquí donde está la respuesta o los 30 millones de dólares que ofrece ese grupo de empresarios. Así que si alguien, yo qué sé, pues se aburre y quiere contactar con ellos, que le diga, oye, mira, sabemos y tenemos las pruebas de que lo han matado y quién está detrás y por qué dejaron en libertad a Asimov. ¿Nos queréis dar los 30 millones o nos queréis ayudar a acabar con esta banda? No me des los 30 millones, pero vamos a emplearlos en difusión del expediente Royuela. ¿Nos ayudáis? ¿Os aliáis con nosotros? Vale, contra la banda de Asimov, que es quien mató a Noam Ericsson. ¿Lo hacéis? No queremos el dinero, ¿vale? Entonces, que algún seguidor de estos que tenemos y se aburra, haga algo, ¿no? Y intente contactar mediante internet, al final llegará a un sitio donde están los teléfonos para que contacten con esos que ofrecen 30 millones de dólares porque quieren saber algo del señor Ericsson, y el señor Ericsson está muerto, tenemos las pruebas, lo ha matado el monstruo de Taganga y el monstruo de Taganga lo ha puesto en libertad Zapatero porque se lo ha pedido Patrick McDowell de la Logia de Florida, y el fiscal Mena ha movido sus contactos y no ha sido difícil y lo ha de tener en cuenta la organización, ¿vale? Bueno, ha quedado explicado todo, ¿no? La historia, el lío este, ¿no? Pero ¿qué hacen ahí ya traficantes de drogas, pederastas o redes de prostitución sexual? Pero ¿dónde está ese ideal de la masonería, ¿no? O un expresidente de la nación española, ¿no? Ese que decía la famosa frase, el viento, la tierra y el viento, ¿no? Pero ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es esto, no? O sea, realmente, ¿qué hay aquí? ¿De qué va esto, no? En realidad, bueno, seguiremos expectativos. El señor Rodríguez Zapatero empieza a aparecer, como ya le dijo Mena, dice, tú acabarás saliendo en los YouTube, hazme caso. Bien, lo dejo aquí y se ruega máxima difusión.